El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. Neville Goddard, 22 de febrero de 1963. La autobiografía de Pablo. Pablo es la figura más grande e influyente en la historia del cristianismo. Después de escuchar su historia, puedes juzgar quién es él, después de que sus credenciales hayan ganado la confianza del público. Pablo comienza. Aparece por primera vez en las Escrituras en el libro de los Hechos, y tenga en cuenta que el libro de los Hechos fue una vez parte del libro de escritura de la verdad acerca de Jesús. Algunos fueron convencidos por lo que dijo, mientras que otros no lo creyeron. Esa es la historia. Si leyera a Pablo y tomara una de sus cartas que realmente me explicara Pablo, diría la carta de Gálatas para los Gálatas, que los estudiosos afirman ser el libro del Nuevo Testamento. Llegó antes que los Evangelios, vino antes que cualquier libro, por lo que dicen, en esta carta, él hace la afirmación: yo, Pablo, un apóstol, no de los hombres, ni a través de los hombres, sino a través de Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Aquí hay una declaración de independencia religiosa, completa de todos los hombres y dependiente de Dios, repudiando en esta carta todas las autoridades, instituciones, costumbres y leyes que interfirieron con la aceptación directa del individuo a su Dios. Ningún intermediario entre el individuo y su Dios, ninguno, llamado por ningún hombre. Entonces él dijo, el evangelio que yo predico no es el evangelio de hombre, porque no lo recibí de un hombre, ni me fue enseñado, me fue dado por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11. Porque cuando Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, no lo consulté con carne y sangre. Gálatas 1:16-17. Le preguntas eso a Pablo, ¿fue él o Cristo un hombre realmente? Si le preguntaras eso a Pablo, él diría, él es el hombre celestial. Bueno, ¿eso te responde? Estás haciendo la pregunta, ¿fue realmente alguna vez un hombre? Y a usted le responden, no lo fue. Él es el hombre celestial. Como hemos traído la imagen del hombre del polvo, así también llevaremos la imagen del hombre celestial. Eso también nos satisface. Era realmente un hombre, como nosotros entendemos por un hombre. Él nos responde a tiempo, luego lee sus palabras. De ahora en adelante, no consideraremos a nadie desde el punto de vista humano, a pesar de que anteriormente consideramos a Cristo desde un punto de vista humano. Ya no lo consideramos así. Segunda de Corintios 5:16. Luego hace la declaración en el mismo capítulo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no teniéndolas en cuenta ninguna ofensa contra ellos, y confiándonos con el mensaje de reconciliación. Versículo 19. Verá más adelante lo que Pablo está tratando de decirnos. Si sustituyeran la palabra imaginación por Dios e imaginar por Cristo, imaginar significa la actividad de la imaginación. Esa imaginación estaba imaginando, reconciliando el mundo consigo mismo y sin contar ningún delito contra ellos. Luego nos confía este mensaje de imaginación. Ahora iremos a este gran libro de Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Mantén en tu mente a imaginar siendo ser hijo, imaginación, siendo Dios el Padre. Ahora vayamos a los primeros 2 versos del 3er capítulo. ¿Quién los ha hechizado? Ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado. Déjame preguntarte solo esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o escuchando con fe? ¿Sabes lo que significa retratar? Creo que todos lo sabemos, pero déjame refrescar tu memoria. Describir en un dibujo o pintura, o alguna descripción verbal, o como una acción en un escenario, una obra de teatro en el escenario, o tontos Gálatas. ¿Quién los ha embrujado? Ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado. Respóndame solo esto.
¿Recibieron el Espíritu por obras de la ley escuchando con fe? ¿Eres tan tonto? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿estás terminando con la carne? ¿Lo entiendes? Todo el vasto mundo ha sido víctima de creer en la carne de Jesús. ¿Está usted, habiendo comenzado con el Espíritu, cayendo ahora realmente ciego y una víctima de la carne? El mundo piensa que era de carne y sangre. No, no era de carne y sangre. Este es el cumplimiento de todo lo que ha dicho en el Antiguo Testamento, pero nadie lo entendió, excepto aquel a quien se lo reveló. Lo llamas Pablo ahora. Cuando él le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre, y el evangelio que les predico no es el evangelio del hombre, no lo recibí de un hombre, ni me lo enseñaron, sino que fue revelado por Jesucristo. Todo fue revelado, y vi el misterio de todo, el misterio de la salvación, que el cristianismo se basa en la afirmación de que sucedieron una serie de eventos en que Dios se reveló a sí mismo en acción para la salvación del hombre. Luego, después de un tiempo, vienen los maestros, quienes no participaron y te dicen que Él es de carne y sangre. Él era nacido de cierta mujer en un día determinado, de la manera en que tú naciste. Solo que Él no tenía un padre físico. Y eso no es cierto en absoluto. Este nacimiento es algo completamente diferente. Como nos dice el libro de Juan, Él no es nacido de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino del Dios. La voluntad de Dios. Un nacimiento completamente diferente tiene lugar, lo cual se explica todo a medida que se desarrolla la obra. Viste el Espíritu, pero no vuelvas a la carne. Ahora comienza la historia. Somos llamados los seguidores del camino. ¿Ese es el camino de salvación? Lo creeré. Esperar pacientemente hasta que se desarrolle en mí, porque ese es el camino de salvación. Luego en Juan capítulo 14 se nos dice, y ahora conocen el camino. Y Tomás dijo, no conocemos el camino, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo sabemos el camino? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la luz. Esto no es un nombre, sígueme a casa. Entonces, yo soy el camino. Él no dijo que yo soy esto o aquello o el otro. Yo soy el camino, tú sigues todo el asunto. Ese espíritu que se mueve ante ti y verás el camino de la salvación. Ellos dijeron, ¿un camino a qué? Un camino a todo, pero principalmente el camino del Padre. Porque nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no me veas como carne y sangre. Yo soy el camino. Sigue mi historia a través de esta serie de eventos y vendrás al Padre. Entonces, ¿es Pablo el ser despierto inicial? Tú júzgalo, no lo sé. Yo soy llevado a creer que él es, que Pablo es el más influyente, la figura más importante de la historia del cristianismo, que él fue a quien esto le fue revelado. Fue ardiente en su destrucción de todo lo que no sea la observación externa de la ley, y luego le fue revelado. Así que ten coraje si eres violento hoy en apoyar a algo que es externo, que tú debes observar, no importa. Pablo hizo lo mismo, y de repente quedó colgado por la revelación, y él vio el misterio de la vida y vio que Cristo estaba dentro de él. Y cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, entonces no consulte con carne y sangre. ¿A quién recurrir? Y ahí les pedirá que arrojen luz sobre una experiencia que no es entendida por la mente inmortal. Pero conociendo la Biblia como lo hacía, estaba bien fundamentado en ella. Podía regresar a su Biblia y ver dónde estaba todo predicho, pero no podía entenderlo en ese nivel. Tenía que ser revelado. Cuando le fue revelado, vio la interpretación de la antigua escritura. Luego al final de Hechos, cuando se para ante el rey, Agripa dice, aquí estoy ante ti, encadenado, condenado por la esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres.
Aquí tengo esperanza en esa promesa y estoy encadenado ante ti, porque sé que es verdad. Y luego pasó el resto de sus días exponiendo en la historia acerca de lo que él llamó entonces Jesús. Y todo el mundo de la cristiandad piensa que esto es un nombre de carne y sangre. Jesús quiere decir Jehová salva, Jehová salvación. No hay nada en la enseñanza de Pablo, sino Dios y hombre sin intermediarios. Entonces Dios mismo está entretejido en el hombre y se desarrolla en el hombre en una serie de eventos, y a medida que él se desarrolla como se desarrolló un Pablo, entonces conoció el misterio de las Escrituras. Cuando él trata de contarlo a aquellos que le siguieron en el pasado, porque condenó y permitió la muerte de otros por creer en ello, entonces él mismo cayó víctima de esta creencia. Bueno, ¿quién lo creerá? En 2 de Corintios 13, Pablo dice: ¿no te das cuenta de que Jesucristo está en ti? A menos que, por supuesto, no cumplas con la prueba. Espero que te des cuenta que no hemos fallado. Si Jesucristo está en mí, entonces debería comenzar buscando dónde está. Yo no encontraba Él por una búsqueda y un experimento. Cuando dice Dios está en Cristo reconciliado en el mundo consigo mismo, no sosteniendo alguna ofensa contra ellos y confiándonos el espíritu de reconciliación. Entonces Dios es Cristo y Cristo está en mí. Entonces, ¿quiénes somos? Y descubrí que Dios es mi maravillosa imaginación humana. Dios en acción es Cristo y la imaginación es imaginar. Entonces la imaginación, imaginando, está reconciliando al mundo para sí mismo. Entonces, tomas a todos los seres del mundo. Está bien, déjalos ir por el mal camino, no importa. Si con Dios todas las cosas son posibles, y Él trabaja y crea solo a través de Cristo, y Cristo ahora está imaginando. Podría imaginar que tú eres lo que quiero que seas, si realmente creo en Cristo, porque Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y aunque en el momento tú no respondas, y mañana todavía no respondas, yo persistir, porque ese es el atributo de la paciencia. Lee el fruto del Espíritu. No es solo amor, alegría y paz. Es paciencia, es persistencia.